Imagina esto, alguien te rechazó, te ignoró, te cambió por alguien más. Y tú, te quedaste ahí, en silencio, con un nudo en el pecho, preguntándote una y otra vez. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Cómo pudo dejarme así, como si yo no valiera nada? Y mientras tú sufrías, esa persona avanzaba como si nada. Sonreía. Publicaba. Como si tú nunca hubieras existido. Como si tu amor no hubiera tenido peso. Como si tu presencia fuera completamente descartable. ¿Te ha pasado? Si tu respuesta es sí, entonces escucha con atención. Porque este video no se trata de venganza barata. No se trata de manipular, de jugar con los sentimientos de nadie, ni de caer en juegos infantiles. No. Esto se trata de algo mucho más fuerte, más profundo, más transformador. Recuperar tu poder. Y usar esa fuerza para hacer que quien te rechazó, se arrepienta en silencio. Pero no como tú crees. Tony Robbins lo dice claro, las personas no cambian cuando todo está bien, cambian cuando algo les duele más que quedarse como están. Y en este video vas a descubrir cómo hacer que ese dolor no venga de tus palabras, sino de tu ausencia. De tu evolución. De esa energía tuya que antes pedía atención, y ahora camina en otra dirección. Sin mirar atrás. Sí, vamos a hablar de psicología inversa. Sí, vamos a usar principios de neuroasociación, polarización emocional y dominancia energética. Pero no para que el otro vuelva rogando, sino para que tú ya no tengas que rogarle nunca a nadie. ¿Quieres saber cómo hacer que se cuestione todo lo que creyó sobre ti? ¿Quieres que, sin decirle una sola palabra, su mente no pueda dejar de pensar en ti? ¿Quieres entender cómo puedes ganar, sin atacar, sin manipular y sin perder tu dignidad? Entonces quédate. Porque los próximos minutos te voy a mostrar paso a paso cómo aplicar la estrategia que ha cambiado miles de vidas según el enfoque de Tony Robbins, y cómo puedes convertirte en lo que esa persona no podrá ignorar jamás. Y lo mejor, no necesitas escribirle. No necesitas buscarlo. No necesitas venganza. Solo necesitas entender el juego emocional, y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Prepárate. Porque después de ver este video, ya no vas a mirar ese rechazo como una pérdida. Vas a verlo como el mejor impulso que te dieron. Cuando alguien te rechaza, no es su decisión lo que más duele, es lo que tú decides creer a partir de ese rechazo. Y ese es el primer engaño. Porque el verdadero golpe no viene de afuera, sino de la historia interna que empiezas a repetirte una y otra vez. No soy suficiente, algo me faltó, seguro hice algo mal. Esa narrativa silenciosa, insistente, que se filtra en cada pensamiento, en cada noche sin dormir, en cada comparación con quien vino después de ti. Pero aquí está la verdad que nadie te dice, lo que más te afecta no es el rechazo en sí, sino el significado que tú le asignaste. Y eso, lo puedes cambiar. Tony Robbins lo llama romper la cadena de neuroasociaciones. Es decir, si cada vez que piensas en esa persona o situación vuelves al mismo lugar emocional, es porque tu cerebro enlazó esa experiencia con una sensación de pérdida, humillación o vacío. Y mientras no rompas ese vínculo, el poder seguirá en sus manos. Por eso, el primer paso para darle donde más le duele no es buscar venganza, sino retomar el control de tu interpretación emocional. Porque cuando dejas de ver el rechazo como un juicio contra ti, y lo ves como un espejo de las propias limitaciones del otro, el juego cambia. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no tienes que superarlo para que lo note. Simplemente, te liberas. Y cuando te liberas, te haces inalcanzable. No porque huyas, sino porque ya no habitas el lugar donde te lastimaron. Y eso, créeme, duele más que cualquier silencio, que cualquier indiferencia actuada, que cualquier intento de hacerlo reaccionar. La reconfiguración emocional no se trata de hacer como si no doliera. Se trata de aceptar que dolió, sí, pero que ese dolor ya no dirige tus decisiones. A partir de aquí, dejas de rogar. Dejas de justificar. Dejas de pensar en cómo volver. Y empiezas a crear un nuevo estándar. Uno en el que tú ya no imploras amor. Porque ahora te conviertes en el amor que no te dieron. Y eso, es lo que realmente le va a doler. Porque justo cuando esperaba verte destruido, te verá más enfocado, más fuerte, y sobre todo, más tú, sin necesidad de él.
sin necesidad de ella, sin necesidad de volver. La venganza que más duele no se grita, no se publica y no se lanza como una piedra directa al orgullo del otro. La venganza que más duele se siente cuando tu ausencia empieza a hacer más ruido que tu presencia. Cuando no reaccionas. Cuando no explicas. Cuando no das explicaciones, y sin embargo, todo en ti comunica una verdad silenciosa, ya no estás disponible para jugar ese juego emocional. Eso es psicología inversa. Y cuando la aplicas bien, no destruyes al otro, lo confrontas con su propio vacío. Porque mientras tú guardas silencio, él comienza a hablar solo en su mente. Mientras tú te enfocas en avanzar, ella empieza a mirar hacia atrás. Y cuando tú te detienes en seco y dejas de mendigar atención, el desequilibrio aparece. El misterio se enciende. La mente del otro entra en confusión. ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué ya no insiste? ¿Será que me olvidó? ¿De verdad ya no le importo? Eso, según Tony Robbins, es romper el patrón. El ser humano está condicionado a esperar una reacción. Rechaza, y espera súplica. Ignora, y espera insistencia. Desprecia, y espera drama. Pero si tú interrumpes ese ciclo, si no juegas el papel que el otro diseñó para ti, cambias por completo el guión. Y quien tenía el control, lo pierde. No necesitas gritar para que te escuche. Solo necesitas desaparecer del modo correcto, sin rencor, sin odio, sin escándalo. Solo con evolución. Y cuando lo hagas, empezarás a notar algo curioso. Esa persona, que antes parecía tan segura de haberte soltado, ahora te empieza a observar, aunque no lo diga. Ahora se pregunta si tomó la mejor decisión. Ahora compara. Ahora duda. Pero tú ya no estás esperando su validación. Ese es el golpe más profundo que alguien puede recibir, darse cuenta de que ya no puede controlar lo que antes tenía atado. Y es ahí donde verdaderamente ganas. No porque heriste, sino porque dejó de tener poder sobre ti. La psicología inversa no es manipular al otro. Es convertirte en alguien tan centrado, tan libre y tan enfocado, que el otro se ve forzado a mirar su propio reflejo en el silencio que dejaste. Y esa imagen, muchas veces, es la que más duele. No necesitas gritar para dejar huella. No necesitas rogar para volver a ser recordado. Y mucho menos necesitas mendigar amor para ser inolvidable. Lo único que necesitas es aprender a ser un enigma. Cuando alguien te rechaza, lo hace con la certeza de que te rompió. Cree que te tendrá dando vueltas en su órbita, dudando de ti, espiando sus pasos, esperando una señal. Pero si tú haces algo que el otro no espera, si tú eliges el silencio poderoso, la calma estratégica, la transformación silenciosa, algo empieza a cambiar, y no en ti, sino en su mente. Y ahí es donde comienza el verdadero efecto dominó. Empieza a cuestionarse su decisión. Porque al principio, la indiferencia se percibe como orgullo. Luego, como desconexión. Y finalmente, como superación. Y eso, en el fondo, duele más que cualquier reclamo. Tony Robbins dice que la incertidumbre crea atracción, y tú puedes usar eso a tu favor. ¿Cómo? No aclarando lo que sienten. No suplicando cierre. No regalando el poder de la última palabra. Deja que el otro se quede con todas sus certezas, hasta que el silencio las haga tambalear. Tu cambio de actitud, tu crecimiento evidente, tu energía enfocada, tu capacidad de no mirar atrás, se convierten en la voz que él o ella no puede callar. Y esa voz empieza a decir, ¿y si me equivoqué? ¿Y si no era el momento de soltarlo? ¿Por qué ya no está detrás de mí? Entonces no hace falta escribirle. No hace falta llamarle. Porque ahora es su propia mente la que comienza a crear las historias. Y el mayor error emocional de alguien es ese, dar por sentado a quien estaba dispuesto a quedarse, y perderlo cuando ya era demasiado tarde. Tú no tienes que vengarte. Solo tienes que evolucionar frente a sus ojos. Sin explicaciones, sin confrontaciones, sin discursos. Solo con resultados. Y cada paso tuyo hacia adelante, será un espejo que refleje su error. No para destruirlo, sino para que entienda, en silencio, que nadie brilla más que quien aprendió a hacer lo justo después de ser rechazado. La verdadera revancha no se grita. No se publica. No se lanza como una piedra cargada de rabia. La verdadera revancha emocional es silenciosa, estratégica,
y brutalmente elegante. Porque mientras el mundo espera que explotes, que supliques, que implores una explicación, tú eliges lo inesperado, evolucionar. Y esa evolución es la herida que más arde en quien creyó que te había roto. Porque cuando tú creces sin buscar venganza, cuando te transformas sin necesidad de demostrar nada, cuando floreces en el mismo terreno donde te abandonaron, envías un mensaje que ningún insulto puede superar. No necesitaba que volvieras. Solo necesitaba volver a mí. Tony Robbins lo enseña de forma clara: el poder no está en lo que te hicieron, sino en lo que decides construir con eso. Y cuando tú decides construirte de nuevo, sin rencor, sin resentimiento, solo con determinación, desarmas a quien te subestimó. ¿Quieres que se arrepienta? No lo persigas. ¿Quieres que te valore? No lo obligues. Solo sé lo que nunca imaginó perder. Hazlo con cada paso que das, con cada mejora personal, con cada espacio que llenas contigo mismo. Porque el error de muchos es usar el dolor como excusa para destruirse, cuando en realidad es el mejor combustible para reinventarse. Cuando no reaccionas desde la herida, sino desde tu visión, ya no actúas para que te miren. Actúas porque sabes quién eres. Y ese tipo de presencia no se ignora. Ese tipo de energía no se reemplaza. Y mientras el otro espera verte arrastrarte, te ve elevarte. Eso duele más que cualquier reclamo. Eso pesa más que cualquier reproche. Porque quien no supo cuidarte en tu versión herida, no tendrá acceso a tu versión poderosa. Esa es la revancha que deja cicatriz. No por el daño que tú hiciste, sino por el lugar que ocupabas, y del que ahora estás ausente para siempre. Hay una ley silenciosa que rige todas las relaciones humanas, pero pocos saben cómo usarla a su favor. Es poderosa, peligrosa, transformadora. Y una vez que la dominas, nunca más tendrás que rogar amor, perseguir atención y suplicar validación. Se llama la ley de la polarización emocional. ¿Sabes qué es lo más doloroso para alguien que te rechazó? Que un día seas exactamente lo que quería, y que justo ese día ya no te quiera tú. Eso no sucede porque jugaste a hacerte el interesante. No. Sucede porque tu energía cambió. Porque ya no estás girando en torno al otro. Porque tu atención se volvió escasa. Y en la escasez nace el deseo. La polarización emocional funciona como un imán. Si tú te mantienes pegado, el otro se aleja. Pero cuando tú das un paso atrás, cuando te retiras con dignidad, con presencia y sin drama, algo profundo comienza a moverse. De pronto, lo que era predecible se vuelve misterioso. Lo que era seguro, se convierte en duda. Y la duda, amigo mío, es el terreno fértil donde florece la curiosidad, y muchas veces, el arrepentimiento. Tony Robbins lo explica con claridad: las personas toman decisiones desde dos motores emocionales, evitar el dolor o buscar el placer. Cuando tú reaccionas con dolor al rechazo, el otro lo interpreta como validación. Como si su ausencia tuviera un poder absoluto sobre ti. Pero si, en cambio, tú no reaccionas con necesidad, sino con dirección, el mensaje que transmites es otro: mi vida no depende de ti. Y ese mensaje no solo libera, también duele. Duele a quien esperaba haberte destruido. Duele a quien creía que te tenía seguro. Duele porque ahora tú representas algo que ya no puede controlar. La polarización emocional no consiste en volverte frío o arrogante. Al contrario, consiste en afirmar tu identidad con tanta claridad, que al otro le queda imposible ignorarte. No por lo que dices, no por lo que publicas, sino por lo que emanas: enfoque, visión, energía en expansión. Mientras tú estás ocupado en crecer, en sanar, en construirte, el otro comienza a sentir que ya no forma parte de ese universo. Que quedó fuera. Que ya no lo necesitas. Y en ese instante, algo cambia en su interior. Comienza la comparación. La nostalgia. El autoengaño. La pregunta silenciosa: ¿qué pasó con esa persona que me adoraba? ¿Por qué ahora parece más feliz sin mí? ¿Cómo es posible que esté mejor, si yo me fui? Pero tú no respondes. Porque ya no estás en ese nivel. Porque tu nueva versión no tiene tiempo para regresar a donde fuiste rechazado. Y eso, esa ausencia emocional acompañada de transformación real, es lo que polariza el vínculo. Porque ahora tú tienes el poder. No para dañar,
sino para decidir. Para elegir si dejas entrar, o no. Para mirar con compasión, pero sin regresar. Para seguir avanzando mientras el otro intenta entender en qué momento lo perdiste. Y la respuesta es esta: el otro no te perdió cuando se fue, te perdió cuando tú elegiste no volver. El gran error es creer que se gana provocando celos, fingiendo, manipulando. Esas estrategias baratas desgastan. Pero cuando tu evolución es auténtica, tu paz es profunda y tu energía es contagiosa, no hay silencio más ruidoso ni presencia más inolvidable. Eres luz. Eres contraste. Eres exactamente lo que el otro no supo valorar, y ahora, lo que no puede alcanzar. La ley de la polarización emocional te enseña que la gente no responde a lo que dices, sino a lo que representas. Así que si representas crecimiento, seguridad y propósito, tu energía se convierte en un campo magnético imposible de ignorar. Y el que un día te soltó, comienza a preguntarse en silencio si no fuiste, en realidad, lo mejor que le había pasado. Pero ya es tarde. Porque ahora, tu mundo no gira alrededor del rechazo. Gira alrededor de ti. Y ese, sin que digas una sola palabra, es el mensaje más fuerte que puedes enviar. Porque mientras muchos buscan cómo vengarse, tú aprendiste a polarizar. Y quien sabe polarizar, no necesita gritar para que lo recuerden. Solo necesita evolucionar. Hay algo más poderoso que hacer que alguien te extrañe. Más fuerte que hacer que se arrepienta. Y más brutal que cualquier forma de venganza emocional. Se llama convertirte en lo que ya no puede ignorar. Porque llega un momento en el que dejar de mirar atrás no solo se convierte en supervivencia, se convierte en poder. Y ese poder nace cuando descubres que la mejor respuesta al rechazo no es el silencio fingido, ni las indirectas disfrazadas de madurez. No. La mejor respuesta es una identidad completamente nueva. Una identidad imparable. No se trata de fingir que estás bien. Se trata de estar bien de verdad. Cuando alguien te rechaza, suele hacerlo bajo la creencia de que no eres suficiente, de que puede reemplazarte, de que tiene el control. Pero lo que esa persona nunca vio, es quién eras capaz de ser cuando dejabas de necesitarla. Y ahí está la clave. No es cambiar para vengarte. Es cambiar porque ya no estás dispuesto a vivir limitado por lo que te hicieron. Tony Robbins enseña que el cambio más profundo ocurre cuando dejas de actuar según lo que perdiste, y empiezas a actuar según lo que vas a construir. Y lo primero que construyes es tu identidad emocional. Ya no eres la persona que fue rechazada. Ahora eres la persona que eligió no detenerse. Que usó el dolor como impulso. Que convirtió cada lágrima en una nueva versión. Una identidad imparable no se define por la validación externa. Se define por tu capacidad de mantenerte firme incluso cuando todo te decía que te derrumbaras. Es cuando decides dejar de explicar tu valor. Cuando dejas de justificar tu entrega. Cuando entiendes que tu amor no fue un error, fue un regalo mal recibido. Y eso cambia toda la narrativa. Porque quien te rechazó, esperaba una versión rota. Esperaba que te humillaras, que intentaras volver, que mendigaras un poco de atención. Pero ahora lo que ve es a alguien que ya no lo necesita. Y esa imagen es devastadora para el ego de quien creyó tener el control. No tienes que ser famoso, ni millonario, ni perfecto. Solo tienes que ser coherente con tu nueva identidad. Tú decides en qué te conviertes. Tú eliges si te defines por quién te soltó o por quién decidiste ser después de soltar tú. Y cuando tu presencia se vuelve coherente, sólida, segura, el otro no puede evitar notarlo. Puede no decírtelo. Puede no escribirte. Puede fingir indiferencia. Pero lo ve. Lo siente. Lo piensa. Lo sueña. Porque ahora te has convertido en lo que ya no puede alcanzar. Ser una identidad imparable no significa que no duela. Significa que el dolor ya no te gobierna. Que lo usaste como fuego. Como arma. Como cimiento. Y mientras muchos se pierden buscando a alguien que los complete, tú te completas tú mismo. Te reconstruyes. Te expandes. Te llenas de razones que ya no tienen su nombre. Y eso te hace inolvidable. ¿Sabes cuándo alguien se convierte en inolvidable? Cuando no suplicó quedarse. Cuando no rogó volver. Sino que se fue, creció y brilló, sin necesidad de arrastrar a nadie. Esa es la persona que jamás se borra.
Esa es la imagen que vuelve en sueños. Esa es la historia que el otro contará, pero ya como pasado. Mientras tanto, tú ya no estás en su escenario. Estás creando el tuyo. Y ya no necesitas protagonizar un recuerdo. Porque ahora protagonizas tu propia vida. Identidad imparable no es un estado de ánimo. Es una decisión diaria. Es mirar tu reflejo y reconocer que todo lo que dolió, te construyó. Que lo que te rechazó, te reveló. Y que lo que perdiste, te liberó. Y justo ahí, cuando menos lo esperabas, te convertiste en lo que esa persona no puede ignorar. No porque le hagas falta, sino porque, al final, tú fuiste todo lo que nunca pudo retener. Hay un punto en todo proceso emocional donde las palabras ya no importan. Donde el drama se agota, los reproches pierden fuerza y la nostalgia se transforma en aprendizaje. En ese punto, el más temido por quien te rechazó, aparece tu mayor arma, tu indiferencia real. No hablo de fingir que no te importa. No hablo de pretender que ya lo superaste. No hablo de usar redes sociales para mostrar lo feliz que estás. Hablo de esa transformación interna en la que ya no necesitas demostrar nada a nadie. Porque ya lo entendiste todo. Entendiste que no fue un error que te soltaran. Fue una bendición. Entendiste que no fue tu culpa que no te valoraran. Fue su ceguera. Y sobre todo, entendiste que nada ni nadie tiene el poder de definir tu valor, a menos que tú se lo entregues. Cuando llegas a ese nivel, dejas de luchar por atención. Dejas de revisar su última conexión. Dejas de construir mensajes que nunca enviarás. Y simplemente, vuelves a ti. Esa es la indiferencia real. La que no se actúa. La que se siente. La que no busca venganza, porque ya no ve al otro como amenaza. La que no busca cerrar círculos, porque ya no hay nada que cerrar. Tony Robbins lo enseña con claridad. El estado de poder personal no es arrogancia, es presencia sin dependencia. Es saber que puedes mirar al pasado sin dolor, sin carga, sin necesidad de editar la historia para que duela menos. Porque ahora comprendes que ese capítulo fue necesario, pero no definitivo. Tu indiferencia se convierte en la sentencia más contundente. Porque lo opuesto al amor no es el odio, es la ausencia total de emoción. Es esa neutralidad serena que se siente cuando ya no deseas volver, ni vengarte, ni explicar lo que hiciste bien. Y mientras tú avanzas, la otra persona lo siente. Lo percibe en el silencio que ya no busca. En la distancia que ya no hiere. En la paz que ya no le pertenece. Eso duele. Porque al principio, tu presencia era insistente. Después, fue intermitente. Y ahora, es simplemente irrelevante. No porque tú seas irrelevante, sino porque decidiste que tu energía no volvería a derramarse donde no es valorada. Y eso, para quien alguna vez tuvo tu atención entera, es devastador. Tu indiferencia real no se grita. Se transmite. Con tu enfoque. Con tu crecimiento. Con tu manera de levantarte sin mirar atrás. Porque el verdadero cierre no se da cuando el otro te pide perdón. Se da cuando ya no necesitas que lo haga. Cuando comprendes que el perdón no es una invitación a que vuelva, sino la liberación final que te permite no esperar nada más. Y ahí, en ese cierre poderoso, la historia termina. Pero no como el otro esperaba. No con un te extraño. No con un sigue siendo importante. Sino con el más potente de los silencios. Ya no eres parte de mi historia actual. Eso es lo que más duele a quien te dio por sentado. Porque justo cuando esperaba que aún tuvieras algo que decir, tú simplemente, ya no estás. No estás emocionalmente. No estás mentalmente. Y quizás, ni siquiera físicamente. Y si lo estás, es con una energía tan centrada, tan libre, tan tuya, que el otro ya no sabe cómo acercarse sin sentirse pequeño frente a tu evolución. Por eso la indiferencia real es letal. Porque no destruye, desaparece. Y el vacío que deja no es un castigo. Es una consecuencia. La consecuencia de no haber valorado lo que hoy ya no está. Así termina esta historia. No con una explosión. No con una escena de reconciliación. Sino con la escena más poderosa de todas. Tú caminando hacia adelante sin mirar atrás. Y si alguna vez se pregunta si puede volver, que se responda solo.
Porque tú ya no necesitas responderle nada. Tu vida ahora lo dice todo. La mayoría de las personas viven atrapadas en un patrón emocional que se repite una y otra vez. Son heridas, se sienten menos, y terminan buscando desesperadamente respuestas fuera de sí. Buscan validación en quien las rechazó. Buscan dignidad en disculpas que nunca llegan. Buscan amor en la misma persona que las dejó vacías. Y así, lo único que hacen es perpetuar su dolor. Pero Tony Robbins enseña algo distinto. Algo que corta ese ciclo de raíz. Porque, según él, la verdadera solución no está en cambiar lo que te hicieron, sino en cambiar lo que eso significa para ti. Nada en tu vida tiene poder hasta que tú se lo das. El rechazo que viviste, por más duro que haya sido, no fue el final, fue el inicio. El inicio de una reprogramación profunda. De una transformación real. De un renacimiento emocional. Robbins lo llama romper las neuroasociaciones limitantes. Tu mente está entrenada para asociar el rechazo con dolor, con abandono, con fracaso. Cada vez que recuerdas lo que pasó, tu cuerpo lo revive como si estuviera sucediendo ahora mismo. Ese es el verdadero enemigo, no la persona que te hirió, sino la historia que tú mismo repites en tu mente cada vez que piensas en ella. Por eso, la solución no es hacer que el otro se arrepienta. No es intentar que vuelva. No es mostrarle cuánto has cambiado. La solución es dejar de necesitar cualquier resultado que no dependa de ti. Y para lograrlo, Tony Robbins enseña un principio esencial. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus emociones dominantes. ¿Qué significa esto? Que si vives desde el miedo, la carencia, el enojo o la culpa, tu vida entera se contamina. Pero si cambias tu estado emocional, aunque nada fuera de ti cambie, tú ya eres libre. Por eso, la verdadera libertad no llega cuando todo se arregla afuera. Llega cuando tú te arreglas por dentro. Cuando decides que ya no necesitas cerrar nada, porque tú ya estás completo. Cuando entiendes que el perdón no es un regalo para el otro, sino una liberación para ti. Tony dice, el pasado no equivale al futuro, a menos que decidas vivir allí. Y tú decides hoy. Decides si sigues esperando respuestas, o si te conviertes en la respuesta. Decides si sigues sufriendo por lo que perdiste, o si agradeces por lo que ganaste en sabiduría. Decides si permites que esa herida se quede abierta o si la conviertes en la cicatriz que prueba que sobreviviste y floreciste. La solución, entonces, es recuperar el control de tu historia. No desde el ego, sino desde tu verdad. No para vengarte, sino para liberarte. No para manipular, sino para transformar. Porque cuando cambias tu estado emocional, cuando te conectas con tu visión, cuando te enamoras de ti mismo con la misma intensidad con la que un día amaste a quien te lastimó, algo cambia. Ya no dependes. Ya no esperas. Ya no temes. Y en ese estado, ya no necesitas hacer nada para herir al otro. Tu existencia misma se convierte en una declaración. Estoy bien sin ti. Mejor que antes. Más real que nunca. Eso es lo que más duele a quien te dio por perdido. Porque lo último que esperaba era que tú despertaras. Que dejaras de mendigar amor. Que dejaras de ser una versión pequeña. Que te convirtieras en alguien imposible de ignorar. Tony Robbins no enseña a vengarte. Enseña a reconquistar tu poder. Y cuando lo haces, ya no necesitas demostrarle a nadie que vales. Ya no necesitas que te acepten. Ya no buscas cerrar ciclos. Porque tú ya abriste uno nuevo. Y en ese nuevo ciclo, tú eliges. Tú mandas. Tú decides quién entra y quién no. Esa es la solución. No más cadenas emocionales. No más heridas abiertas. No más amor que duele. Solo tú. Reescribiendo tu historia. Y viviendo, por fin, como si tu corazón no llevara cicatrices, sino medallas. Porque después de tanto dolor, volviste a ti. Y no hay victoria más poderosa que esa. Si este video te hizo abrir los ojos, si en algún momento sentiste que te hablaba directamente a ti, entonces no te vayas sin hacer algo poderoso. Suscríbete ahora para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos que pueden transformar tu manera de ver el amor, el rechazo y tu poder personal. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame. ¿Te han rechazado alguna vez? ¿Estás listo para aplicar esta estrategia y recuperar tu valor?
Y sobre todo, comparte este video con esa persona que hoy necesita recordar que no fue un error, sino una lección. Porque a veces, una sola verdad dicha en el momento justo puede despertar a alguien que estaba a punto de rendirse. Activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Tu evolución apenas comienza.